ahí estos versículos los tomé de la parte de la velada de oración. Estuvo muy bueno porque nos habló mucho del Espíritu Santo. Y entonces, tratando de rescatar algunos versículos, pero también tratar de poder interpretar y la tarea de investigar, hermanos. Entonces, vamos a hacer una palabra de oración para que Dios nos ayude, porque está tremendo, dijo aquel. Gracias, Padre, te damos por este día, Señor, por este momento, porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque tú eres grande, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos des esa paz, Señor, para poder trasladar tu palabra como tú quieres, Señor. Que seas tú, Señor, hablando en nuestros corazones, que seas tú, Señor, dando nuestra porción, Señor, de cada día. Que seas tú, Padre Santo, dándonos ese gozo en tu corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Fíjese qué curioso, hermanos, que, Cris, un poquito bajo. Es que no me acostumbro a estar adelante, siempre estoy atrás. Perdónenme, hermanos, no crean que... vamos a poner un versículo muy sencillo. Voy a estar intercalando varias versiones para ver qué nos dice una versión y qué nos dice otra. Pero ahorita por lo pronto va a ser la Reina Valera. Amén. Primera de Pedro 2:2. Qué curioso, ¿ah? Aquí empieza este versículo con algo que tenemos que desear. Yo no sé si cuando usted venga, hermano, aquí a la iglesia desea algo, que le hable Dios, que, que lo fortalezca, pero aquí habla de desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Todos conocemos la leche natural, que es la leche que a veces tomamos cuando estábamos pequeños, pero ¿cómo será la leche espiritual, hermanos? Porque si dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, en las regiones celestes, pero eso no lo vemos. Entonces, ¿cómo vas a decir algo que no ves? Y más que es la leche espiritual. Cuando aquí habla de leche, está hablando de la palabra espiritual, hermano. Leche se traduce por palabra. Pero lo más tremendo que dice, la leche espiritual no adulterada. Ah, entonces se puede adulterar, sí. Se puede adulterar, hermanos. Pero entonces dice, ¿para qué la leche espiritual? Para que por ella, por la misma palabra espiritual, crezcamos para salvación. Entonces, vemos que tenemos que crecer, hermanos. Aquí está hablando para salvación. Podemos interpretar muchas cosas con este versículo, pero yo no me voy a meter a tanto asunto que a veces decimos, pero ¿por qué dice esto? Yo voy a interpretar la palabra como el pastor nos la enseña a nosotros. Entonces, de entradita yo empecé con 1 Pedro 2:2, pero vamos a empezar por el principio, hermanos, porque tenemos que leer el texto y el contexto. 1 Pedro 2:1. Aquí cambia todo, porque dice, el texto es lo que estamos leyendo, el contexto es lo que está a la parte de arriba. No sé si aparezca ahí. Ah, no aparece. Pero los que tienen Biblia, ¿qué traen Biblia? Hermana Esther, ¿qué dice en la parte de arriba de 1 Pedro 2:1? ¿Qué dice, hermano? Llamamiento a una vida santa, fíjese, pero hay versiones que dice una piedra viva y un pueblo santo. Entonces, este versículo que leímos hace rato,
nos está llamando y nos está diciendo, una piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Cristo. Y el pueblo santo somos nosotros. Pero nos dice la palabra, 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Entonces, por entradita, hermano, empezamos a ver que cuando leemos el título, como dice la hermana Esther, nos empieza a decir de qué se trata todo el texto. Tenemos que desear la leche espiritual, sí, pero tenemos que dejar todo esto, que aquí se desechando. Tenemos que quitarnos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones. ¿Pero para qué? Para crecer en salvación. Entonces ahorita vamos a empezar a ver cómo podemos crecer a través de la palabra, pero vamos a empezar a ver esto, el contexto, vamos a empezar a ver el subtítulo, porque Dios nos habla en todas las formas, hermanos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver esto, fíjense bien. Hebreos 5:11, hermano de proyección. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es todo lo que estamos viendo, hermano. Hay mucho que hablar, pero muy difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí la situación, hermano, que a veces nosotros llegamos aquí y no que seamos tardos para oír. Espiritualmente no ponemos atención o prestar atención. Yo recuerdo los versículos que estuvo dando la hermana Esther, mi esposa y todos los que estuvieron predicando en la velada de oración, hablaban del Espíritu Santo. Entonces no puede haber un crecimiento si no tenemos al Espíritu Santo. Pero, primer parte, el pueblo debe ser santo. Santo. Segundo, si nos vamos a lo que dice el subtítulo, dice advertencia contra la apostasía. Aquí está hablando de la división de la iglesia y de la apostasía. Entonces, ¿por qué hay una división? ¿Por qué hay una apostasía? Porque ahí no ponemos o no prestamos atención al alimento espiritual que es la leche no adulterada. Y eso es tremendo porque a veces queremos que Dios nos hable y a través hasta de los mensajes, de la alabanza, del que está en la puerta, Dios nos habla de muchas formas. Pero ¿qué es lo que pasa? No prestamos atención. Entonces, Hebreos 5:12. Aquí es como si llegara Pablo desde la puerta hasta acá y nos empezara a decir, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Palabras de Dios. Y habéis llegado de ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, ¿sabían que la especie que come leche desde el principio hasta adulto es el humano? Porque la leche es para crecimiento, no es para seguir tomando leche, porque si no, nunca va a crecer. Y entonces, ¿para quién es el alimento sólido? Para los que ya van creciendo, van madurando. Fíjense, otra vez Pablo empieza a decir, 1 Corintios 3:2. 1 Corintios 3:2. Hoy vamos a hablar de la leche, hermano. Eso sí. Os di a beber leche. Otra vez leche, hermano. ¿Qué es la leche? Palabra espiritual. Y no vianda. La pregunta, ¿qué es vianda? ¿Quién sabe o quién me puede decir qué es vianda?
cemento sólido. Pero Pablo empieza a decirles a ellos, porque aún no eres capaces, ni soy capaces todavía. El 3, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, otra vez empezamos a ver, y disensiones, ¿no sois carnales? Hace una pregunta, y andáis como los hombres. Qué tremendo, hermanos, que la leche espiritual es para que crezcamos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay celos, hay contiendas, hay disensiones? Dice la misma palabra, no sois carnales y andáis como los hombres. Y este versículo sacamos lo que nos quiere decir. 1 Corintios 3:1. Pues vamos a regresar. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, otra vez, sino como a carnales, como a niños. ¿Cómo dice? Como a niños en Cristo. Yo nunca pensé, hermanos, que hubiera un texto que dijera literal, niños en Cristo. Si está escrito, ¿sí habrá niños en Cristo? Sí. Y entonces, hermano, yo voy a empezar ahora sí como dice la palabra, voy a empezar a predicar. Pero si ustedes ven la parte de arriba, el encabezado, dice colaboradores de Dios. Entonces, ¿de quién está hablando? Es lo tremendo, hermanos. Que si está hablando la palabra, me está hablando a mí, le está hablando a... Yo imagino que por eso dice, no somos tardos de oír, ahora sí vamos a empezar a oír. Que dice Dios, tú eres un colaborador. Y la pregunta, ¿qué es un colaborador? Todos los que están sirviendo, todos los que están aquí, todos los que están acá. Pero a ellos les dice que son niños en Cristo. Pero entonces, vamos a empezar a agarrar el vuelo, hermanos. Para estas alturas, por eso dice Pablo, dice, yo vine, no os puedo dar más que leche. Pero ¿qué es lo que pasa cuando a un niño se le da vianda? ¿Qué es lo que pasa? O una de dos se atraganta o se lo come. Pero ahí les va. Hebreos 5:13. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche, otra vez hermano, la leche, es inexperto en la palabra de justicia porque ¿qué es? Niño. Créanmenos que esta palabra, hermanos, no es como para una guardería, pero sí está hablando, vamos a empezar a ver o a escuchar que va a hablar de leche, está hablando de niños. Y entonces dice que la palabra es como un eslabón que se va entrelazando, hermano, todo va de la mano. ¿Quién se acuerda cuando el pastor predicó Romanos 2? ¿Se acuerdan cuando predicó? Una semana, 2 semanas, 3 semanas. ¿Qué se acuerdan? Y estamos hablando que predicó un estudio de Romanos 2 nomás. Romanos 2. Y la pregunta, ¿qué se acuerdan? Porque de eso se trata el tema, hermanos. Y es muy difícil a veces decir, bueno,
¿Por qué no me acuerdo? Quizás porque no vine, quizás porque no puse atención, porque ese día que predicó el pastor, pues no se me quedó. Hay unos que apuntan, otros que no apuntan, pero entonces, Romanos 2:20, que eso fue lo que predicó el pastor. Todo va relacionado a lo mismo, hermanos. Instructor de los indoctos. Otra vez, ¿maestro de qué? Maestro de niños. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pero entonces ahorita nos vamos a salir poquito de todo lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque ahorita va a sonar muy diferente. No sé si los hermanos allá en proyección tengan la versión lenguaje sencillo. Ese mismo versículo, lenguaje sencillo. No está, entonces eso lo voy a leer. Ese mismo versículo lo van a escuchar con otra versión diferente. Y como tienen la Biblia en la mano, fíjense cómo es. Tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, vemos que esta versión ya no está hablando de niños, está hablando de ignorantes e inexpertos. Entonces, un niño es un inexperto. Y cuando habla de indoctos, es un ignorante. Pero si vemos una versión que utiliza el hermano Tito, Palabra de Dios para Todos, esa misma versión, ¿crees que eres el instructor del ignorante y el maestro de los principiantes? Aquí está. Tiene la ley y por eso piensas que tienes toda la verdad y lo sabes todo. Suena muy diferente, ¿eh? Pero si nos regresamos a Romanos 2:21, en adelante hasta el 24, nos empiezan a decir, pero ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban a los templos de los ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, fíjense hermanos, escuchen, pero no la obedecen. Son una vergüenza para Dios. Así es esta versión, ¿eh? Tiene razón la Biblia cuando dice la gente de otros países habla mal de Dios por culpa de ustedes mismos. Qué tremendo, ¿eh? Porque esto ya no es leche, esto es vianda. Aquí nos está hablando la palabra que nosotros tenemos que crecer, ya no ser niños. Y la vianda es el alimento sólido, ese es el alimento sólido, hermanos, para que crezcamos en salvación, para que crezcamos de ser niños a ser maduros. Pero ¿qué pasa cuando a un niño lo dejas hacer lo que quiere? Hace berrinches. Fíjese qué tremendo. Estoy yo investigando que lo primero que dicen los niños no dicen papá y mamá, dicen coca. Qué curioso, hermanos. Entonces, esos son los niños naturales. Pero fíjense que está hablando de niños, está hablando de maestro. Y ahora vamos, este mismo tema se empieza a separar, pero al rato se va a empezar a unir. ¿Por qué? Porque empieza a hablar de niños, empieza a hablar de maestros. Fíjense, ahorita vamos a ver algo bien tremendo, hermanos. En el lenguaje sencillo, Santiago 3:1 habla muy explícito. ¿Por qué? Porque es lenguaje sencillo para que todos entendamos. Aquí dice, hermanos en Cristo, Santiago 3:1. No debemos tratar de ser todos maestros. Aquí dice que no, ¿eh? Pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros
más estrictamente que a los demás. Aquí la pregunta, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué ese maestro que está enseñando algo lo van a juzgar más que al otro hermano? Porque dice que la enseñanza puede perder a no nomás un hermano, a una congregación completa. Qué tremendo. Y entonces empieza a decir la misma palabra. El encabezado dice domar la lengua. Y Santiago 3:2 dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quiénes? Todos. Aquí es una pregunta para todos. ¿Quién entonces es una persona madura aquí? ¿Quién levantó la mano? Solo quien es capaz de dominar su lengua y dominarse a sí mismo. Entonces vemos un niño, vemos una persona madura que dice que domina su lengua, que domina a sí mismo. No me respondan, ustedes mismos saquen conclusiones. Si pueden dominar su lengua o se pueden dominar a sí mismos. Y aquí, hermanos, yo no me quería extender mucho. ¿Por qué? Porque son versículos que cada versículo es un tema. Para los que están escuchando, más recuerden Romanos 2:20, 1 de Corintios. ¿Para qué? Para que lo estudien en su casa. Y esto es para que ustedes puedan decir, bueno, la palabra, ¿qué me quiso decir? La palabra dice de todo, hermanos. Porque yo cuando estuve estudiando esto, haga de cuenta que un versículo para mí es un año estudiarlo. Pero entonces para mí no es tan fácil decir, hermano, vamos a durar 1 hora, 2, 3 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su tiempo. Cada uno tiene su tiempo y debe ser lo que se tenga que dar, tiempo y forma. Pero yo lo que sí les quería comentar, hermanos, esta palabra habla mucho de niños, habla mucho de maestros. Dice 1 Corintios 13:11 de la Reina Valera. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Estamos resumiendo, ya estamos casi por terminar, no se crean. Pero, ¿se fijan cómo los versículos concuerdan con todo lo que estamos hablando? Entonces, si notan lo que dice cuando yo era niño, ya dejó de ser niño. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba, y qué tremendo, ¿eh? Porque se juzgaba como niño. Póngase poquito a pensar. Bueno, no está Isaías. Pero él no puede juzgar porque tiene esa mente que no tiene la malicia. Eso es lo más tremendo, ¿eh? Porque si la Biblia está diciendo esto, nos está diciendo a nosotros. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, para empezar, el tema, hermanos, vamos de dejarse niños. ¿Para qué? Fíjense, ¿para qué, hermanos? 1 Corintios 14:20. Primera de Corintios 14:20. ¿Quién les está hablando? Los hermanos. Hermanos, digan amén. ¿No? Hermanos, no seáis niños en el modo de qué, sino sean niños en la malicia, pero maduros
en el modo de pensar. Quizá los esté mareando, hermanos, con los niños, pero ¿qué quieren? Entonces, hermanos, ¿quién quiere ser niño? Porque dice, eso es lo tremendo, ¿ah? Que si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Pero ¿cómo es un niño? Entonces, hay un versículo que los pastores también lo han dicho, por eso yo lo estoy agarrando de ahí, hermanos. Efesios 4:11 de la lenguaje sencillo. Dice la versión lenguaje sencillo, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Otra vez, palabra ahora maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, ¿quiénes? Todos, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Para servir y dar instrucción a los creyentes. ¿Creen que un niño pueda darle instrucción a un creyente? ¿Creen que un niño pueda servir? Entonces tenemos que crecer, hermanos, porque no, dice la palabra que no podemos poner a un neófito a servir. Tenemos que crecer. Eso nomás de servir, hermanos. De servir y dar instrucción. Esos son los maestros. Efesios 4:13. Así seremos un grupo muy unido. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Aquí la pregunta, ¿qué les hace falta a ustedes, hermanos? Decía nuestra hermana Esme, pastor, es mi pastor y nada me faltará. Pero, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Yo nomás estoy leyendo, hermanos, y yo me pongo a sacarle, aquí nos quedamos toda la noche, pero así seremos un grupo muy unido, llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos, aquí está la palabra, maduros, perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y confiar en Él. El 14, ya no seremos como niños otra vez, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas, aquí están los falsos maestros, por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. 15. Al contrario, el amor debe de hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Efesios 4:16. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje con armonía para que la iglesia vaya, fíjense hermanos, todo lo que estamos leyendo, para que la iglesia vaya creciendo. Ahora ya la iglesia crece. Si usted crece, hermano, en lo individual, de niño a maduro, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerzas por causa del amor. Qué tremendo, ¿eh? Porque yo no estoy dando mi opinión, hermano, nomás estoy leyendo la palabra y esto es lo que dice. Entonces, esta palabra que estamos leyendo de niños, si nos vamos al griego, es la palabra nepios. Y esa es la que empieza a darnos todo el ensamble, hermanos.
esa misma palabra se desprende y después se enlaza. Entonces yo preguntaría, hermanos, escuchando la palabra, escuchando estos versículos, ¿cómo te consideras? ¿Un niño o un maduro? Porque cuando hablamos de los maduros, dice no dejar de congregarnos, por como algunos tienen por costumbre. Llueve, truene, relampaguee, no se dejan de congregar. Esos son los maduros, hermanos. La prueba latente de un maduro es que pase lo que pase o lo que pase, estemos aquí. Hoy es jueves, era para que estuviera la iglesia llena, no. Aquí estamos los maduros, hermanos. Aquí estamos los que hemos entendido que nosotros queremos crecer para salvación, queremos crecer, que ya dominamos nuestra lengua, hermanos, que ya podemos decir, domino mi lengua, me domino yo mismo. ¿Para qué? Para no decir cosas que no debamos decir. Entonces, para mí es un día muy especial, hermanos, porque estos versículos para mí es como un espejo. No ocupo yo decir nada más, ni ponerle de más, hermanos. ¿Por qué? Porque la misma palabra me está hablando en un espejo, ¿eh? Y lo voy a decir muy fuerte, ¿eh? Todavía te peleas, todavía tienes disensiones con los hermanos, todavía creas divisiones. Y por eso cuando empiezo a decir es que eres un niño en Cristo, tremendo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos estos versículos tienen un encabezado. Este que leí, el último es: habla del amor. Qué cardíaco, ¿eh? Encabezado habla del amor. El amor nunca dejará de ser, las profecías pasarán, pero entonces, ¿qué nos hace niños? Hace falta amor. Y esa falta de amor tiene que ser de Cristo, aquí lo acaba de decir, por causa del amor. ¿De quién? Cristo. Yo quisiera darles todos los versículos, son como 50, hermanos, pero no. Yo siento que estos versículos son de bendición. Y los que lograron poner atención van a poder no nomás aplicarlo, absorberlo. Va a otro versículo, no quería, pero él va. Dice Gálatas 4:3, dice, así también nosotros cuando éramos niños, otra vez, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Para usted, hermano, ¿qué es un rudimento? Un rudimento es algo, hermano, que lo agarra. Voy a poner varios rudimentos, a ver si no se escucha fuerte. Un rudimento como las fiestas del Señor Misericordia, ¿eh? Un rudimento.
son rudimentos de hombres que nos atan ¿a dónde? Al mundo. Y nos ponen bajo una esclavitud. ¿Cómo? Porque somos esclavos. Yo sí recuerdo cuando estaba pequeño, siempre me llevaban la mano de la mano, como niño. No me preguntaban. De hecho, cuando fue lo de la entrada, me dijeron, si no vas, te vamos a castigar. ¿Qué creen, hermanos? No fui. Porque yo no estoy atado, no estoy esclavizado a los rudimentos del mundo. Entonces yo quisiera más decirles, hermanos, somos los que somos, estamos los que estamos. No me conteste, pero examínese usted mismo. ¿Qué etapa del cristianismo está? Si es un niño, pues un maduro. Yo les puedo comentar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay 3 etapas. La más grande es huíos, es del hebreo y del griego, pero habla de huíos cuando una persona está madura. Dice, la semilla o el trigo está maduro, es cuando ya partimos, hermanos, que es cuando vamos a madurar más adelante. Son los que parten de aquí esta tierra. Entonces decirles, el madurar es un proceso, pero ser niños toda la vida no es un proceso, hermanos, porque no estamos avanzados, estamos estancados. ¿Qué tenemos que hacer? Prestar atención. Dice, desear como niños la leche no adulterada. Esta es la leche pura, hermanos. No lleva ni un pensamiento humano. ¿Por qué? Porque estoy leyendo la pura palabra. Sobre las cosas que a veces entendemos de la palabra, decía el hermano Chava algo muy tremendo que me gustó en la velada. Todo lo que han escuchado ahora, aplíquenlo ustedes, que sea el testimonio cómo somos. La misma gente nos va a decir, hey, actúas como niño. O sabes qué, eres un maduro. ¿Por qué? Porque ya afuera actúas, no tienes celos, no eres contencioso. Eso es afuera. Y dar testimonio, hermanos, del cambio, solamente Dios. Pero también nos toca a nosotros cómo. Aplicando la palabra, poniendo atención a la palabra, pero aplicando la palabra, como ahorita. Yo no espero, hermanos, que ustedes hayan absorbido todo, pero sí, el hermano Cruz habló de los niños. Y de esa palabra se van a acordar. Niños, los niños, los niños. Cuando ustedes vayan a su Biblia, busquen niños, ahí les va a aparecer todo lo que estoy hablando ahorita. Porque para mí es una palabra muy sencilla. Que lleva vianda, sí, llevó mucha vianda ahorita, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Los que vayan a sus casas y empiezan a investigar la vianda, van a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque ya no se van a decir, bueno, quiero leche espiritual, sí. Hay un versículo que no lo voy a dar, hermanos. Yo sé que aquí todo el que viene y se sube, esos versículos aquí los han dado todos. De aquí los saqué. De los que vienen les ponen aquí la palabra, de aquí saqué este tema. Porque me gusta mucho espigar. Suena muy diferente, sí suena diferente. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la forma de predicar o de enseñar, pero sí la sustancia es la misma. La palabra no adulterada. ¿Ven? Yo creo que me pasa, hermanos, no me quiera pasar de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que celebrar un cumpleaños de Cris y de Isaías. Ahí traemos algo.
Amén, hermanos. Entonces, el hermano José está ocupado. ¿Qué les parece si nos despedimos, hermanos? ¿Una alabanza?